Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Nuevamente bienvenido al canal La Voz del Desierto por Antonio Pizarro. Hoy día vamos a estudiar un tema bastante interesante, ya cómo Dios trabaja, cómo Dios revela las cosas espirituales. El que busca cosas espirituales, el Espíritu Santo le va a revelar y vamos a ver cosas que el resto no va a ver. En la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, se muestra una historia bastante interesante cuando el Señor Jesucristo es presentado en el templo. Es llevado el Señor Jesucristo para ser circuncidado, después vienen los días de la purificación de la mamá, se ofrece un sacrificio. Pero aquí aparece algo bien curioso. Acá en San Lucas capítulo 8, versículo 21 al 33, vamos a ver que ahí en el templo estaba Simeón y Ana, y ellos reconocen que el Señor Jesucristo es el Mesías que Israel estaba esperando. Pero el sacerdote que se codizó a Jesús, los sacerdotes que atendieron a María y a José y a Jesús, vieron ese día que el Señor Jesucristo era un niño como tantos otros que pasaban en el templo. Vamos a ver cuál fue la diferencia, porque el sacerdote o los sacerdotes no reconocieron a Jesús y dos personas aquí sí. Y vamos a ver algo bien importante, cómo trabaja el Espíritu Santo del Señor, y con esto que vamos a leer es hasta la clave para poder reconocer la verdad de Dios. El tema de hoy día se llama El Espíritu Santo te conduce a Jesús. Vamos a leer acá la palabra del Señor en nombre del Señor. San Lucas 2, versículo 21 dice: Cumplidos los 8 días para la circuncisión de Jesús, le pusieron por nombre Jesús. Es decir, al Señor Jesucristo el ángel le había dicho que tenía que María y José ponerle Jesús, que significa Jehová salva, el cual se le había dado por el ángel antes que fuera concebido. Antes de que María fuera mamá, cuando se le presenta el ángel Gabriel, antes que quedara embarazada por el Espíritu Santo de Dios, ya Dios le había dicho cómo tenía que llamarse el Cristo, el Mesías, Jesús. Versículo 22 dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Aquí aparece algo bien interesante. El Señor Jesucristo fue circuncidado, porque de ahí para adelante se circundizaban. Después, cuando llegó el bautismo, ya la circuncisión ya no corre. Pero los niños no deben ser bautizados, sino que las guaguitas tienen que ser presentadas al Señor. El Señor Jesucristo nuevamente nos da un ejemplo. Cristo se bautizó como a los 30 años. Y Cristo fue presentado a su Padre, Dios, cuando él era un bebé, ¿ya? Dice la escritura acá. Pero ¿saben ustedes que algo bien interesante? Que cumplió los 8 días, un sacerdote lo circuncidó, después fueron al templo, pero nadie notó nada diferente en este niño. Nadie se cuenta que era el Mesías. Versículo 23 le dice que fue presentado de Jesús al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriera, dice, la matriz será llamado santo al Señor. Los hijos son santos. Dios es el que da a los hijos, Dios es el originador de la vida. Versículo 24 dice: para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eso es lo que se presentó por la purificación. Pero aquí es donde yo quiero que meditemos un poquito. Mire, el versículo 25 es lo que yo le decía. Aquí cambia el escenario, el sacerdote no lo reconoció. Versículo 25 dice: aquí dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo que estaba sobre él, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, dice, se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí algo bien interesante sobre Simeón. El Espíritu Santo le había dicho que antes que muriera, él tenía que ver al Mesías. Era una promesa que le había hecho el Espíritu Santo. Y acá en el versículo 27 dice: movido por el Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley. Dice, y él tomó, dice, en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz y revelación para los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Simeón pasa algo bien curioso con él. Como él tenía el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios lo hace reconocer ese bebé. ¿Saben qué? Algo bien curioso, ¿ah? El Señor Jesucristo no le dio este privilegio al sacerdote, sino que se lo da a Simeón. ¿Por qué? Porque a Simeón le interesaban las cosas espirituales. Dice acá la Escritura que este hombre era piadoso, era justo, este hombre era espiritual y esperaba la consolación de Israel. El Señor va a hacer comprender y entender y ver a la gente que le interesan las cosas de Dios. El que anda buscando, como dijo el Señor Jesucristo, halla. Todo el que llama se le abre, el que busca halla y encuentra. Dios le revela. El Espíritu Santo aquí para algo que podemos entender bien interesantemente cómo Dios actúa. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús. El mensaje de Dios a nosotros no va a terminar en un ser humano, no va a terminar en una simple iglesia, en algún lugar. Cuando el mensaje de Dios verdadero, así como Simeón es llevado a Jesús mediante el Espíritu Santo, cuando el mensaje es de Dios, el mensaje tiene que llevarte al Señor Jesucristo. No te puede llevar a otro lugar. El Espíritu no lo llevó a conversar con el sacerdote o con el pastor, no lo llevó, sino que lo llevó a encontrarse con el Señor Jesús en los pasillos del templo. Y él lo reconoce. Y el versículo 33 dice, José y su madre estaban, dice, maravillados de todo lo que decía él, todo lo que decía Simeón. Y el versículo 34 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. El Señor Jesucristo, cuando llega a tener contacto con una persona, puede ser para caída o puede ser para levantamiento. Cuando las personas rechazan el mensaje de Dios, se van a ir abajo en su vida dando tumbo y van a comenzar, como hoy día está la humanidad, alejada de Dios. Veamos cómo está el planeta, cómo está la corrupción, cómo está la violencia, cómo está hoy día la maldad. Cuando el ser humano se aleja de Dios, como dijo Simeón, comienza en una caída, comienza a irse a pique. En cambio, cuando las personas aceptan al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo te levantará por las alturas. Como dice la Escritura, serás cabeza y no serás cola. Dios nos va a levantar, ¿cierto? Nos va a llevar al reino de Dios. Nos va a bendecir en esta tierra y en la que viene. Versículo 35 dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos y muchos corazones. María iba a pasar por una experiencia terrible. Ese bebé que le dijo el ángel Gabriel que ella iba a tener, Jesucristo, ¿cierto? Que ella lo ve nacer, lo tiene en su vientre por 9 meses, iba a haber una experiencia terrible. Ella veía ver con el tiempo a su hijo amado crucificado y muerto en la cruz. No hay cosa más terrible que cuando una madre ve a un hijo muerto, imagínense en estas condiciones. Iba a ser como una espada que iba a traspasar su corazón. Pero después apareció la alegría, porque al tercer día María ve a su hijo resucitado. Pero miren, no queda solamente ahí la historia. Aparece ahora otro personaje. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años y después de su virginidad. Era viuda, hacía 4 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayuno y oraciones. Aquí aparece otra persona espiritual. ¿Saben qué, amigos, Vamos a tener que trabajar, vamos a hacer deporte, muchos van a estudiar, muchos van a trabajar, pero lo importante es no desconectarse de las cosas de Dios, dejar un tiempo para que el Espíritu Santo de Dios te lleve a Jesús como llevó a Simeón y como a Ana. Versículo 38 dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y de todo lo que esperaba la redención en Jerusalén. Estas dos personas reconocieron al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, dijo Jesucristo, nos va a guiar a toda verdad y toda justicia. Pero ¿quiénes va a llevar a toda verdad y toda justicia? Son las personas que no pierden la conexión con el cielo. Las personas que están en comunión con Dios
vamos a recibir muchas bendiciones, mis queridos amigos y amigas. Así que el Espíritu Santo nos tiene que llevar a Jesús. Bueno, mi deseo, ¿cierto?, con este sermón, hacer un llamado, ir al Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ir al Señor Jesucristo hoy día? Estudiando sus palabras, su enseñanza, aprendiendo en este canal, observando la naturaleza, cosas maravillosas que hizo Dios en el macromundo, en el micromundo, y aprendiendo también de las palabras de Jesús. De hecho, todo lo que está pasando hoy día en el mundo, Jesús lo predijo casi 2000 años atrás. Confiemos en su palabra, en su mensaje. Que el Señor los bendiga. Suscríbete al canal, comparte este tema con otras personas y ahora vamos a hacer una oración para que el Señor nos dé paz, nos dé tranquilidad y sea como un bálsamo en nuestras almas. No sé si allá ciertas personas que están depresivas, tienen problemas, angustiados, con tantos problemas a veces que hoy día existen, que el Señor nos pueda dar la paz del cielo. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra y que este mensaje, Señor, pueda servir de consuelo y también, como dice tu palabra, podamos con estos mensajes alimentar nuestra fe. No hay Dios que quizá hay personas que nos escuchan que también conocen de las cosas de Dios. Nosotros simplemente, humildemente queremos compartir un mensaje, Señor, para nuestros hermanos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios lo quiere.